¿Qué es un artículo científico? Es un informe escrito, original y publicado. Son 3 puntos claves que debe tener todo artículo científico. En él se plasman los resultados, los hechos, los conocimientos previos de una investigación realizados por un profesional, normalmente un especialista en un área, en una rama del conocimiento. Estos artículos son publicados para la comunidad científica, pero antes deben ser validados. ¿Quiénes los validan? Los pares académicos, que normalmente son también profesionales y especialistas en las mismas áreas o ramas de las cuales se ha realizado la investigación. Son presentados en revistas científicas. Suelen ocupar entre 4 y 5 páginas de una revista. El número de autores no suele superar los 6. Es un documento formal, público, controlado. ¿Cuáles son sus características? Se refieren a un problema científico. Como sabemos, una investigación nace a partir de un problema o de una necesidad, de la cual se generan ciertas hipótesis que deben ser comprobadas a partir de la prueba y el error para que generen ciertos resultados. Deben ser validados, como hablábamos anteriormente, por pares académicos especialistas en la misma rama del conocimiento. También deben ser originales. Un artículo debe ser publicado por primera vez para considerarse original, porque en él se plasman los resultados de una investigación. Debe cumplir con unos criterios claves de redacción. Debe ser claro y preciso. Para esto es necesario utilizar un lenguaje científico. Además debe tener un estilo adecuado. Y por último, tener unos valores de respeto y sobre todo ética profesional. Redactar un artículo científico es una tarea compleja, puesto que contiene mucha información y debe ser muy bien estructurada para lograr un texto coherente. Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de redactar es pensar qué se pretende escribir, a quién y qué se quiere decir. Una vez analizada la audiencia y el objetivo, es necesario que el autor organice la estructura e incorpore las ideas principales. Además, debe pasar por revisiones exhaustivas antes de ser publicado. No se puede pasar por alto la gramática, el léxico y la terminología. Otra de sus características tiene como rigor científico seguir el proceso de la estructura, ya que debe pasar por una revisión de pares académicos y la idea es tener un registro de un documento tipo artículo de investigación. Otras de las características tratan de un problema científico. Por lo tanto, toda la literatura que encontremos de artículos científicos será netamente científica, ya que es redundante, pero que es lo que queremos encontrar, sea ciencia. Ahora veamos cómo se hace un artículo y cómo es su estructura. La estructura de los artículos puede variar de acuerdo a nuestra investigación. Podemos tener un solo método o podemos tener muchos. Podemos hacer revisiones sistemáticas de la literatura o podemos hacer descripciones de diseño. En general, un artículo lleva la siguiente estructura. Empecemos por el título. Es una pequeña descripción de lo que es el documento, como tal, el artículo científico. La introducción. En la introducción podemos empezar a explicarle al lector cómo vamos a llegar a entender el artículo y la pregunta de investigación, que es lo más importante y fundamental. Allí podemos definir los términos necesarios, en cuál es el contexto de la situación y un poco de antecedentes. Todo con el fin que nos lleve a saber por qué el autor del artículo científico se formula la pregunta de la información a la cual va a realizar. El resumen. El resumen detalla un poco o nos dice sobre la introducción, la pregunta de investigación y cuál es el método y cuál es la conclusión de ello en el trabajo de investigación. Recuerda, dependiendo de la revista o del evento, cada una de estas tiene que variar de acuerdo a la práctica
no todos los métodos para hacer los artículos científicos son exactamente iguales. Materiales y métodos. En esta sección del artículo científico se explica cómo se hizo o se desarrolló la investigación. Uno de los requisitos es que el trabajo se pueda validar por la comunidad científica. Se tiene que proveer la suficiente información para cuando se desarrollen futuras investigaciones sobre nuestro trabajo se tengan los soportes necesarios. Si se usan varios métodos se deben nombrar cada uno de estos. Algunos de los métodos que se suelen utilizar son el método hipotético, el método analítico, la observación, las encuestas y por último la experimentación. Resultados. En los resultados se muestra qué fue lo que se adquirió o se tuvo a la hora de aplicar los diferentes métodos o materiales a la investigación. En la discusión se puede contrastar los resultados con otras investigaciones. Sería como una discusión con otros artículos que traten de temas similares al que se está tratando, apoyando esta información o contradiciéndola. De una forma estricta y no oral, sería de la siguiente manera: resultados que ellos obtuvieron frente a los resultados que nosotros obtuvimos. Conclusiones. Se hacen conclusiones donde se responda el objetivo y la pregunta del trabajo de investigación que se ha desarrollado, donde se pueda mostrar lo más importante del trabajo, qué fue lo que se obtuvo y cuál fue el mayor de los logros. Por otro lado, la bibliografía. Se anexa la bibliografía de todos los materiales y documentos donde nos hemos basado para desarrollar la investigación, para así poderle dar crédito a los autores que han tratado este tema. Bueno, espero que les haya gustado este video, que haya sido de su interés y recuerda darle like acá en la parte de abajo y suscribirte en el canal para recibir más información y videos como este de interés general y académico. Y los vecinos no dejan grabar. Ah, ¿cómo lo ven? Se me olvidó. Conclusiones. Se hacen... Debe hacer